con algunos clientes que atendemos, han montado sus propios almacenes, pero han pasado las dos cosas, el tema de crecer y no tener el espacio para poder crecer, y el otro tema es la cuestión se pone mala. Tienes que contratar personas específicamente para esta labor, todo tiene su especialidad, y cuando tú te especializas y te enfocas, llegas más lejos y vas a hacer las cosas mucho más eficientes que el que quiere abundarlo todo. Bienvenido a otro episodio de e-commerce con Shopify. Mi nombre es Andrés. Siempre un placer compartir por acá en este espacio que hacemos, ¿verdad?, con mucho entusiasmo. Ya vamos para cerca de 4 años, o sea que siempre agradecido por el tiempo que le dedican a este podcast y bien contento porque hoy tengo compañía, no estoy solo. Este formato de podcast, ¿verdad?, donde a veces estoy yo, a veces está Obed, a veces estamos los dos, y en esta ocasión pues me acompaña Mats Trujillo, que es el cofundador de Palletize, ubicado en Miami, que lo conocí la semana pasada, un espacio de coworking que no solamente es eso, es un lugar donde provee espacios para trabajar, ¿verdad? Como un coworking, pero también espacios para tener tu mercancía, logísticas, muchas cosas ahí que yo no voy a hablar mucho porque tenemos a Mats presente y él nos podrá explicar mejor. Y gracias antes que nada, Mats, por tu tiempo y cómo tú te encuentras. No, vale, muchísimas gracias a ti, Andrés, y gracias también a todos los que te siguen. Un verdadero placer para todos nosotros aquí en Palletize esta breve conversación. Bueno, sí, Palletize ofrece soluciones para pequeñas, medianas y grandes empresas que están en el segmento de e-commerce, con este twist un poquito diferente, ofreciendo espacios de trabajo compartido como coworking spaces. Nos enfocamos mucho en la parte de fulfillment, que es básicamente el hacer el pick and pack de las órdenes, y ya todo lo que son valores agregados como hacer bundles o este tipo de kits o trabajos especiales para ciertos de nuestros miembros. Los miembros de Palletize van desde pequeñas empresas muy pequeñitas, startups básicamente, hasta empresas de millones, de cientos de millones de dólares. Entonces es una red bastante grande y tenemos toda esa experiencia de esa diversidad dentro de la comunidad de e-sellers aquí en nuestras instalaciones aquí en Miami. Entonces muy contentos y agradecidos contigo por el tiempo y por participar en el podcast contigo. No, de verdad que sí. Mira, yo, como decimos acá, a mí se me voló la cabeza cuando estaba buscando espacios de coworking ahí en Miami para ubicarme eran mis vacaciones. Admito que tuve que sacar un día para hacer unos quehaceres del trabajo, pero está bien, fueron 14 días de descanso, uno de trabajo que no está mal, y cuando uno disfruta lo que hace, pues definitivamente es gratificante. Y la verdad es que cuando estuve buscando opciones de coworking y me topé con Palletize, me voló la cabeza, y cuando llegué ahí dije, wow, esto es un concepto súper interesante que como mencionas y como yo pude ver, ¿verdad? Que te agradezco los 2 tours. Primero me lo dio una de las integrantes del equipo y luego entonces conocí a Mats y otra parte de su equipo y me llevó por todos los espacios, un espacio para hacer eventos también, que pronto vamos a estar haciendo unos inventos allá en Miami. La verdad es que el mundo de la logística, lo que es logística y pagos, son de los más necesarios, ¿verdad?, dentro del e-commerce. Y me encantaría, con la experiencia que tú tienes, que me puedas hablar un poco de tu punto de vista y experiencia, cómo funciona la logística en un e-commerce, qué debe de ellos pensar, cuáles tú has visto que son los errores que han cometido una y otra vez, ¿verdad? Y para que podamos ir aprendiendo de esos errores y cualquier consejo que tengas del mundo de la logística. Claro. Definitivamente hay que considerar muchos factores cuando estás vendiendo por internet, vendiendo online. En ellos, bueno, obviamente al momento de escoger tus productos, si son muy densos en cantidades de referencias de SKUs, si son pocos, obviamente los volúmenes, el peso y las dimensiones del producto es importantísimo, ya que obviamente los costos asociados al transporte y al envío de las órdenes obviamente va a afectar de una manera importante tu resultado. Eso yo creo que es un factor determinante para ver qué producto vas a vender, o si ya estás vendiendo ese producto, buscar las alternativas más económicas en cuanto a transporte, ya que bueno, como sabes, las expectativas del consumidor es tenerlo en 2 días
este mal necesario de Amazon que nos inculcó ahora de incluso esperarlo el mismo día. Uh-huh. Entonces, claro, esa costumbre que ya tiene el consumidor de e-commerce, del transporte, va a afectar bastante a tu negocio en que tienes que despachar las órdenes a tiempo, ¿okay? Tienes que entregárselas al carrier, tienes que tener las integraciones adecuadas para poder generar esos tracking numbers y la automatización para que notifiquen a sus clientes de que ya la orden ha sido enviada. Yo creo que hay muchos retos en la parte que te hablaba de transporte. Yo creo que ahí es uno de los pain points más importantes. Los cut-off times de centros de fulfillment como Palletize también es algo que tienes que tomar en consideración para poder trasladarlo a tus políticas de envío. Esas políticas de envío las tienes que tener bastante claras en tu página web y que el consumidor sepa que cuando tú colocas una orden después de las 2 de la tarde va a ser enviada al día siguiente. Ese tipo de cosas tienen que tenerlas bastante transparencia, y esta transparencia yo creo que es bastante positiva tanto para el vendedor como para el comprador, ¿no? Claro. Mira, y eso es una de las cosas que continuamente nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando estamos optimizando páginas de producto, páginas online, es precisamente la mayor cantidad de información. Vemos una y otra vez tiendas en línea que le pasan por encima a la página que habla acerca de sus políticas de envío, ¿verdad? O más que las políticas, es cómo hacen los envíos para establecer esas expectativas. Correcto. Estas secuencias de notificaciones, ya sea por el medio, ¿verdad? Nosotros pues trabajamos mucho lo que email y SMS, pero podría ser WhatsApp, podría ser el medio que sea, Messenger, que pueda darle ese seguimiento a las personas acerca de qué, o sea, ¿dónde está mi orden? ¿Verdad? Es la pregunta más común. Y como tú bien dices, el Amazon, ¿sabes? Yo que estuve acá en Puerto Rico, tenemos Amazon Prime, pero el Amazon Prime nos llega 4 a 6 días. Esa es la expectativa que tenemos acá. Mi niño necesitaba una máquina de albuterol para poder darse las terapias. La pedí a las 9 de la mañana y a las 1 de la tarde estaba en mi casa, en casa de mi hermano. Y yo decía, ¿cómo competir con esto? Pues claro, pues con marca, con muchas cosas que hemos hablado acá, y precisamente por eso, como bien menciona, esa transparencia que tiene que existir. La logística, como ya dijimos, es uno de los mal necesarios, sumamente importante. ¿Cómo tú ves qué papel juega la logística en el éxito de un comercio electrónico y el éxito, ¿verdad?, de la marca como tal? No, es fundamental, definitivamente, como te hablaba, o sea, las expectativas del consumidor es tener su producto lo antes posible. Tú le das el clic, no sabes todo lo que está pasando atrás, ¿no? Entonces, obviamente, todo lo que tiene que ver con hacer el pick and pack de la orden que sea adecuado, tratar de que tus productos todos tengan sus códigos de barra de manera de que los procesos sean totalmente traceable, que los puedas rastrear desde el momento que se hace el pick, de donde lo tengas ubicado hasta el momento que haces el pack. Uh-huh. Y que lo despaches, ¿no? Tienes que hacer las órdenes en tiempo, o sea, un cliente no puede esperar más de 24 horas para que se procese una orden. Es algo que, como te digo, son expectativas que ya el consumidor tiene creadas, y que esta logística que está toda por detrás, desde nosotros hacer el pick and pack, entregarle al carrier, el carrier llevar a sus centros de distribución y luego volar o transportar vía terrestre, es todo un mundo que sucede mientras tú le das ese clic y estás esperando esa bolsita en tu puerta. Uh-huh. Es muy interesante. Yo creo que existen 2 vías, como sabes, es manejar tú una logística interna propia de tu página web o de tu comercio electrónico, y tercerizarla con proveedores como lo es Palletize o como cualquier otro proveedor en el mercado, ¿no? Existen muchísimos proveedores con tremendos niveles de servicios para sus miembros, y yo creo que esto hay que verlo más como una especie de partnership, porque al final nosotros nos convertimos en el departamento logístico de esa empresa que contrata este tipo de servicios. Es simplemente dónde quieres tú enfocar tu tiempo y enfocar el crecimiento de tu empresa. Yo creo que al momento de tú tercerizar o ceder ese aspecto de tu negocio, tú tienes mucha más libertad a poder desarrollar nuevos productos, desarrollar estrategias de marketing, crecer la marca y tratar de ceder esa parte del negocio que ahí no está generando. O sea, sí generas un valor, pero no va a ser un valor tan intangible. Yo creo que eso es más una experiencia, lo que es la parte de la logística, que lo puede hacer un tercero. Yo creo que donde tú tienes que de verdad darle valor a tu marca de e-commerce es a tu branding, es a tu marketing, a tu desarrollo de productos, crear nuevos productos. Yo creo que ahí está el verdadero éxito de una empresa de comercio electrónico. Definitivamente, y la verdad es que el tema de logística conlleva mucho tiempo, ¿sabes? Eso, como tú dices, la persona le da el clic y lo que ocurre luego de ese clic, hay mucho ocurriendo, o sea, recibe esa orden, vamos a buscar esos productos, vamos a empacarlos correctamente, vamos a empacarlo, y cuando hablamos, y podemos hablar un poco de eso, ¿sabes? ¿Qué es empacar un producto correctamente? Cuando hablamos correctamente, la caja correcta para
para que no se dañe, una combinación entre que se dañe y no sobrepagues, que es una de las cosas que yo veo continuamente, personas sobrepagando por envío por simplemente desconocer las opciones que existen. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Qué puedes decirnos acerca de selección de empaque o estos errores de sobrepagar por un servicio que no deberían? Sí, bueno, varía mucho dependiendo del tipo y la clase de producto, ¿no? Nosotros manejamos muchísimo lo que es apparel and fashion, ropa, básicamente, y todo lo que es ropa tratamos siempre de, como no es frágil, como es un producto bastante sencillo, por así decirlo, de transportar, nosotros lo manejamos mucho en polymailers. ¿Por qué? Porque no queremos agregarle peso al producto de manera de que no sobrepase la libra y tengamos que utilizar otros métodos de transporte que son mucho más costosos que lo es First Class Mail, ¿no? Uh-huh. Dentro de los Estados Unidos, si estás por debajo de una libra, First Class Mail, que es el correo postal público, básicamente, ofrece un servicio de calidad, entregando hasta máximo 3-4 días en todos los Estados Unidos y estás con unos precios que son, o sea, no tienes competencia, o sea, no hay forma de competir con esos precios, ¿no? Uh-huh. Ya si sobrepasas la libra, tienes que tener mucho cuidado, como dices tú, con las dimensiones de la caja que utilices. ¿Por qué? Porque es demon weight, ¿no? O sea, tienes ciertas restricciones en cuanto a los tamaños que puedes usar y te van a cobrar sea por peso o por el cubic dimensional weight, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, no puedes tener una caja muy grande. ¿Por qué? Porque tienes primero que llenar los espacios vacíos. Tienes que usar void fillers. Generalmente son o bolsas de aire o bolsas de cartón, etcétera, etcétera, para de manera de evitar que el producto tenga shifting, que se mueva dentro de la caja y pueda ocasionar que se dañe, ¿no? Claro. Entonces hay varias estrategias que tú puedes ir aplicando tratando de mantenerte en un tamaño lo más pequeño posible, pero protegiendo el producto, porque obviamente si el producto no llega en las condiciones que lo espera el cliente, lo va a devolver. Claro. Y ese es un tema bastante interesante que son las devoluciones y la logística reversa, ¿no? Sí, hablemos de eso, porque sabemos que el tema de las devoluciones conlleva un dolor económico de tiempo, de experiencia del cliente. Tan reciente como la semana pasada, estuvimos viendo un familiar que pidió un traje en Amazon y en otro momento había pedido algo en una tienda online directa. Y ella me dice, mira, en Amazon yo devolverlo simplemente, ¿sabes? Tomo la foto, le doy el botón y lo envío. Y en este otro lugar no sé dónde meterme, no tengo un lugar para gestionar la devolución, tengo que enviar un correo electrónico, no sé cuándo me van a devolver, cómo funciona, no hay transparencia en cuánto me cuesta, si ellos lo cubren, si ellos, ¿sabes? Entonces ese tema, a nivel de tú como proveedor de logística, háblame del tema de devolución y la importancia que tiene y qué estrategia tú ves que también tiendas en línea exitosas, mirando la competencia de todos estos gigantes que ofrecen los free returns y returns sin hassles, ¿verdad? Que sin dolor de cabeza, cómo estas otras marcas más pequeñas compiten contra eso. Sí, bueno, es bastante interesante el saber que, bueno, que yo creo que esta tendencia de esos free returns poco a poco va a ir disminuyendo para estas empresas grandes, ¿no? Ya hay muchos casos, incluso creo que Zara está aplicando costos de devolución precisamente porque era básicamente un saco sin fondo para estas grandes empresas y las pequeñas. El costo de una devolución generalmente es hasta más costoso que el envío de un producto nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo al momento de recibir producto que es devuelto, tenemos que inspeccionar que el producto de verdad se pueda volver a vender. De lo contrario, simplemente se dispone o se dona del producto, ¿no? Entonces, ese tiempo que toma inspeccionar una pieza para volver a stock tiene un costo muy alto comparado con sacar un producto que es nuevo, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que la transparencia, como dices, es algo muy importante de darle a saber a esa persona, a ese consumidor, cuáles son las políticas de devolución, qué costos de verdad, si tienes o no tienes algún tipo de costo o recargo. Yo considero que sí debería existir algún tipo de recargo, porque, bueno, a la final de día, beneficioso para ambos, ¿no? Pero tiene que tener un costo, ¿no? Definitivamente el costo es muy alto, aparte del footprint ambiental que esto genera. O sea, hay muchos trasfondos detrás de las devoluciones por tema de descartar los productos. Yo creo que como te decía, es un pain point para muchas marcas, ¿no? Y dependiendo del segmento de productos, también varía muchísimo. Porque, a ver, si tienes marcas de ropa femenino que tienen hasta 25-30% de margen de devoluciones, cuando tienes otras que no es el caso, ¿no? Es importante en cada segmento que tú ubiques desarrollar esa estrategia de devoluciones. Ese tema de las devoluciones definitivamente ya sabemos que es algo que hay que analizarlo. Gracias por esa información. Cuando estamos seleccionando, ¿verdad? Que vamos a elegir un centro de logística como lo es Palletize o como mencionas cualquier otro proveedor, ¿sabes? ¿Qué debemos de estar mirando? ¿Qué consideraciones debemos estar mirando? ¿Y cuándo tú crees que sea, ¿verdad? Un buen momento para una marca considerar entrar, de hecho, a, por ejemplo, trabajar con alguien como Palletize, como ustedes, un centro de logística?
Sí, bueno, yo creo que hay bastantes aspectos y eso es importante de tomar en cuenta cuando tú vas a hacer esta sociedad con algunos de estos proveedores de servicios, porque como les comento, es básicamente un partnership que se hace con empresas como nosotros y yo creo que la comunicación y ese feeling que puedas desarrollar con ese prestador de servicio es esencial. ¿Por qué? Bueno, porque esa persona le está cediendo el manejo de básicamente el corazón logístico de tu empresa y la experiencia que tiene el cliente al recibir su mercadería, como viene presentada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importantísimo primero tratar de conocer varias opciones en el mercado, analizar esa relación y ese customer service que experience que le puede brindar uno de estos proveedores de servicios. Yo creo que eso es esencial, esos niveles de comunicación que tú puedas tener con el proveedor de servicios. Pero bueno, aparte de eso está es que tan escalable, o sea, que tan grande sea su posicionamiento en su warehouse. ¿Por qué? Porque bueno, si tú creces de una manera muy acelerada y no tienen el espacio físico, eso puede también te puede ayudar a trancarte un poquito tu crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad para crecer. Claro. Entonces yo creo que un sweet spot para un e-seller es alrededor de 75 órdenes hacia arriba. Si estás manejando más de 75 órdenes hacia arriba, yo creo que ya puedes empezar a considerar utilizar un 3PL o un Fulfillment Center. ¿Por qué? Porque te va a permitir enfocarte en seguir escalando y creciéndose ese negocio que ya estás probando que es exitoso. Entonces, yo creo que lo primero tiene que ser ese nivel de comunicación y customer service oriented al detalle. Es importantísimo la tecnología que utilizan, los niveles de integraciones que pueden tener con diferentes plataformas. Actualmente nosotros hacemos integraciones vía API, pero también existen integraciones a grandes retail boxes como EDI. Entonces es importante conocer si tú tienes esa capacidad con alguno de estos socios de hacer esas integraciones y qué tan rápido puedes hacerlo. Los costos del fulfillment, yo creo que cuando vamos a la parte de precios es un poquito benchmark, que es algo, hay bastante información que puedes conseguir online en cuanto a precios estándar, lo que se cobra por hacer un fulfillment de una orden, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hay tanta diferencia que vayas a conseguir en la industria, sin embargo, en la expectativa de servicio que te puedan ofrecer, yo creo que ahí está el verdadero enfoque y en eso nos enfocamos nosotros en Palletize, en toda la experiencia que tiene el e-seller para poder impulsar ese crecimiento a su marca. Sí, y yo creo que ese punto que menciona, el tema del espacio, ¿sabes? Yo cuando te fui a visitar vi que tenías tu primer espacio, que eran ¿cuántos pies cuadrados? Me habías mencionado. Sí, teníamos ahí 43,000 pies cuadrados y ahora acabamos de agregar adicionalmente 53,000 más, o sea, estamos casi en 100,000 pies ahorita. Exacto, y esa capacidad, como tú mencionas, fíjate, es algo que yo nunca hubiera pensado y es cierto, ya eso te limita o te pone en una situación que vas creciendo a un nivel que entonces ahora tengo que buscar otro proveedor y empezar a moverme. Y, ¿sabes? Que yo creo que eso es un punto clave. Y eso le pasa también incluso a los mismos e-sellers cuando ellos tratan de hacerlo ellos mismos, pues se comprometen un contrato a largo plazo. Los contratos, estás hablando aquí para agarrar una bodega, estás hablando de 3 a 6 años de que te tienes que comprometer. Wow. Entonces, si te comprometes a 5,000 pies o 4,000 pies y mañana estás vendiendo el doble o el triple o 10 veces lo que estabas vendiendo antes, no puedes crecer en ese sitio. Entonces, ahí tienes ya otro problema que tienes que subsanar. Claro. Entonces, esa escalabilidad que te prestan a este tipo de proveedores como nosotros es increíble porque puedes tanto agrandarte lo más que puedas o si las cosas no están yendo tan bien y tienes que achicarte a lo más pequeño que puedas, también tienes un costo que es variable, no es un costo fijo. Entonces yo creo que esa parte es bastante importante para cualquier e-seller tomar en cuenta. Tremendo punto también ahí, porque exacto, eso es otro punto. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Con algunos clientes que atendemos que precisamente han montado sus propios almacenes, pero han pasado las dos cosas. Ha pasado que el tema de crecer y no tener el espacio para poder crecer. Y el otro tema es cuando de momento, ¿verdad?, la cuestión se pone mala. Entonces tú todavía te quedas con ese compromiso. Otro dolor de cabeza adicional. Otra cosa que nosotros hemos visto en 2 ocasiones ya con este tipo de situaciones, el tema de las personas, ¿verdad? Tienes que contratar personas específicamente para esta labor. Yo veo siempre el cerebro, ¿verdad? Y yo soy bien consciente de las cosas en que yo me meto, ¿verdad? A nivel de proyectos, de cuestiones de trabajo. Y el real estate que nosotros tenemos en el cerebro, cada cosa, todo tiene su mundo. Yo pienso que dentro de lo que son los economics, ¿verdad?, la economía que tú vas a hacer con tu marca, con lo que tú estás vendiendo, esta parte tiene que estar considerada ahí desde día cero. O sea, es como el mercadeo. Vemos que constantemente las personas invierten muchísimo en desarrollar el producto, desarrollar una marca, desarrollar la tienda, desarrollar el contenido de alto valor y después le queda
nada de dinero para mercadear, para amplificar, para crecer realmente. Y es pobre planificación de cómo tú vas a manejar ese presupuesto y cómo tú vas a también seleccionar ese producto y que ese producto, qué precio le vas a poner y que te dé suficiente para poder tener todo esto cubierto, sea hoy o como tú dices, cuando ya llegues a las 60, 75 órdenes al día, que ya empieza a hacer sentido delegar esta parte de la operación. Ampliando un poquito esa parte, yo creo que uno de esas ambiciones que hemos visto incluso es que miembros que les va buenísimo manejando su operación logística simplemente no tiene peace of mind. Ese peace of mind también tiene un valor increíble porque, o sea, ya la gente cada vez más quiere tener esa balanza entre lo que es la vida familiar y lo que es la vida del trabajo. Y si estás enfocado en vender, en hacer el fulfillment, tu vida familiar también se va acabando. Entonces, ese tipo de libertades hemos visto muchos e-sellers que eran incluso exitosos haciéndolo ellos mismos, la parte logística, decidieron simplemente ceder, dar un paso en ese aspecto que no le aportaba tanto valor a su operación como la parte de la venta y cederlo a un tercero porque definitivamente no tenían espacio tampoco a nivel personal. Nos ha ocurrido bastantes veces, es bastante interesante. Sí, es que es mucho trabajo, ¿sabes? Los que ya están vendiendo saben lo que es el tema de, ¿sabes? Manejar una sola orden. Imagínate ya 50, 75, 200 órdenes diarias. Mencionaste tecnología, integraciones, la importancia que eso tiene que se conecte. Nosotros, o sea, la mayoría de nuestros clientes utilizan Shopify, utilizan BigCommerce, WooCommerce. ¿Cuán importante es esto en tu proceso de logística y por qué esto es importante? No, es vital primero para esa transición de la orden, de poder ceder esa orden que es automático. Todo este proceso ocurre live. Cuando una persona hace clic, automáticamente esa orden viene a través de la integración a nuestro sistema de control de inventario, de Warehouse Management System. Y básicamente eso activa a nuestros pickers a salir a buscar esa orden a los anaqueles, a los espacios donde se almacenan y despacharla, ¿no? Es el corazón de toda la operación del warehouse. El Warehouse Management System para nosotros es invaluable. ¿Por qué? Porque también tenemos el control del inventario tuyo. Entonces nosotros hacemos inventarios cíclicos, tratamos de asegurarnos de que obviamente lo que tu página dice que tienes disponible para la venta sea efectivamente lo que tienes. Es una experiencia terrible que te hagan un clic cuando te dice que quedan 2 disponibles y resulta que no tenías ninguno disponible por temas de control de inventario. Eso es otro monstruo más aparte de la operación logística, ¿no? El controlar el inventario, en asegurarte de que los inventarios de verdad son precisos y que lo que de verdad esté en sistema esté disponible en las plataformas de venta. El 95% de nuestros miembros tiene activada la opción de que nuestro sistema alimente los inventarios en vivo en esas plataformas de venta, de manera de que no se queden o no vendan si no tienen stock. Sin embargo, hay otro modelo de negocio que es un modelo un poquito más diferente cuando no controlas tú tanto el inventario, sino haces un dropshipping, te colocan la orden, nosotros no tenemos el inventario, entonces recibimos el inventario y luego despachamos. Pues eso existe también, pero es bastante pequeño, es obviamente mucho más complicado y las expectativas del consumidor tienen que estar bastante claro porque el producto no va a poder ser despachado el mismo día o el día siguiente. Va a tomar 4 o 5 días para poder recibir esa mercadería y después despacharlo. Pero sí existe, pues existe la opción. Sí, y hubo algo que me mostraste allá cuando estuve contigo, el tema también que la integración de tecnología para poder ver cuando hay una reclamación inclusive de la orden y que queda eso grabado. O sea, esa integración de tecnología y poder ver y poder mostrar, ¿verdad? A tu cliente, no me vino al final, pero el cliente de Palletize, mira, sí, se colocaron los 2 productos dentro. Tú quieres que cada parte de tu negocio corra lo más eficiente posible, llevarte la gente que está enfocada 100% en esa parte. Y ustedes están desayunando, almorzando, merendando y cenando logística. Esa es la pasión de uno. Literal. Sí. Nosotros lo vemos, como te había mencionado, nosotros nos dedicamos toda la parte de Shopify, pero lo más que hacemos es email marketing y a veces las personas dicen, pero ¿y por qué no hace esto y esto y esto y esto y esto? Y es porque todo cambia tan rápido y todo tiene su esquina, todo tiene su especialidad y cuando tú te especializas y te enfocas de esa manera, pues o sea, llega más lejos y vas a hacer las cosas mucho más eficientes que el que quiere abundarlo todo. Sí, no, te especializas en ese nicho, en ese segmento que es importantísimo. Mats, el futuro de la logística en e-commerce, ¿qué estás viendo? Que me imagino que te pasarás viendo cosas para integrar a tus sistemas, a tu espacio. ¿Qué estás viendo del futuro de la logística en e-commerce?
más que todo está en la parte de despacho. Yo creo que la parte de cómo se entregan las órdenes es uno de los aspectos más innovadores que está ocurriendo ahorita. Las entregas por drones, ¿okay? Las entregas con robots dentro de ciudades, dentro de campus, de universidades. Este tipo de entregas automatizadas van a permitir seguir creciendo en la industria del e-commerce a como ha venido creciendo y tratar de hacer un impacto ambiental un poquito menos fuerte, por así decirlo, al momento de entregar un paquete, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de estas herramientas nuevas de drones o sea robots en las calles utilizan energía renovable, son vehículos eléctricos, la mayoría de ellos, este tipo de cosas. Creo que un aspecto importante es eso, ¿no? Las entregas automatizadas yo creo que es algo que ya está ocurriendo y va a seguir creciendo, ¿okay? Esa última milla va a seguir moviéndose de una manera automatizada. En la parte de logística de warehouse existen muchísimas tecnologías para hacer más eficiente el pick y el pack. Existen paredes verticales altísimas llenas de gavetas que van automatizadas y bien divertidas de ver, pero tienes que tener una escala, un tamaño gigante para poder manejar eso. Estamos hablando de cientos de miles de órdenes al día, sino incluso hasta 1.000.000 de órdenes al día en centros logísticos gigantes. Pero bueno, yo creo que hay mucho crecimiento, más que todo buscando eficiencia, ¿no? Eficacia por más el costo de labor también que es muy alto aquí en los Estados Unidos. Todo el equipo que tienes que tener asignado. Correcto. Literal. Y en Palletize, una de las cosas que lo mencioné al principio y que de hecho fue por qué llegué a tu espacio, fue el coworking. ¿Cómo nace, o sea, la integración del coworking a lo que es Palletize y qué papel juega eso para ti dentro de lo que es el concepto? Claro, muy interesante. Cuando fundamos Palletize en 2016, bueno, empezamos a operar en el 2017, pero la idea viene del 2016. Nosotros utilizábamos muchos espacios de coworking para publicar nuestros servicios. Nosotros teníamos una empresa de transporte de camiones grandes a través de la carretera en los Estados Unidos. Uh-huh. Y muchos de los clientes que conseguíamos estaban trabajando en espacios de coworking y tenían sus almacenes en otras locaciones, ¿no? Entonces, bueno, siempre estaba esa constante queja de que tengo que hacer el commute a ir al almacén y tal, era en otro sitio, ¿no? Entonces nosotros obviamente nos preguntamos por qué no puede existir una solución donde tengas espacios de oficinas compartidas, una comunidad de vendedores y compartamos también la parte logística en el mismo sitio. Eso sí, la parte logística tenía que estar al mismo estándar del coworking y eso es un foco claro de lo que es Palletize. O sea, si tú entras al almacén, te das cuenta que no es un almacén común, uh-huh, que vas a conseguir pallets tirados o cosas, sino más bien tenemos una atención bastante dedicada al detalle y tratar de llevar la parte de la logística al mismo estándar de lo que es un coworking space, que era, bueno, en aquel momento, 2017, era el momento de WeWork, el crecimiento gigante, uh-huh, de todas estas comunidades de coworking, que yo estoy seguro va a seguir creciendo, es un mercado gigante, es algo que todos necesitamos y aparte que más bien que trabajar dentro de una comunidad donde todos nos potenciamos, nos ayudamos, hacemos sinergia, tratamos de desarrollar ese crecimiento en conjunto, ¿no? Como una comunidad. Yo creo que eso es importante. Entonces sí, quisimos hacer ese merge de las dos cosas y gracias a Dios ha funcionado mucho y es algo que estamos planteando expandir ahorita la parte del coworking un poco más de lo que tenemos. Qué chévere. Sí, no, y eso mismo, como tú dices, la parte, o sea, eso mismo, poder estar trabajando y vendiendo y simplemente entrar por una puerta, sacar una cita contigo con uno de los muchachos del equipo y ir y ver tus productos y claro, poder conectarse, o sea, para nosotros, ¿verdad? Que experimentamos muchísimos coworkings, pero muchas veces es eso, son coworkings hay de todo, ¿verdad? Hay un ingeniero, hay asistentes virtuales, de todo, y un lugar donde todos tengan de una manera u otra unos mismos objetivos y una misma forma de hablar y conexiones y demás, yo lo vi interesantísimo, o sea que excelente. Mats, ¿cómo te consiguen? Si alguien está interesado en información acerca de Palletize. Muy sencillo, nuestra página web que es www.palletize.us.us. Si no, también nos pueden enviar un correo electrónico a info de información, @palletize.us. ¿Ok? Nos pueden seguir en Instagram en @PalletizefL, Palletize Florida, Palletize FL, ¿ok? Y con mucho gusto, si nos quieren agregar a LinkedIn, estamos en LinkedIn también, me pueden agregar personalmente también a mí, Max Trujillo, es mi LinkedIn. También me pueden incluso escribir directamente a mi correo personal, max@palletize.us. Y la idea es tratar de desarrollar este tipo de partnerships y ayudar a crecer juntos. Nosotros sabemos que si nosotros hacemos bien nuestro trabajo y en conjunto ellos van a crecer, nuestros miembros van a crecer y nosotros vamos a crecer de su mano. Mats, gracias por el tiempo, por compartir un poco de
lo mucho de seguro que queda por hablar y vamos a estar incluyendo esa información que Matt compartió ahí también en las notas del episodio. O sea que nada, agradecido nuevamente y ya saben, estamos ahí planificando ahora, antes que se acabe el año, volvemos para Miami y vamos a estar haciendo un invento ahí, o sea que pendiente por ahí para ese anuncio. Claro. Y también aprovecho para invitar a todo el mundo a nuestra presentación de caso de estudio junto a Klaviyo, que vamos a estar presentando lo que estuvimos haciendo con la tienda en línea de Leo Messi y también no solamente qué hicimos, sino cómo lo logramos para que tú lo puedas replicar y entender alguna de las partes, ¿verdad? De todo el trabajo que se hizo en tu propia marca. También esa información va a estar aquí en las notas de este episodio. Hasta la próxima y nuevamente Matt y a todo el equipo de Paletize, muchas gracias. Muchísimas gracias.